Abramos nuestra Biblia en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, el verso 4, verso 5. Pues aunque andamos en la carne, verso 3, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sentido del apóstol Pablo es tener una iglesia preparada, una iglesia sabia, una iglesia con un sentido de orientación perfecto. ¿Cuál es el camino? Ya sabemos. Tu palabra dice, Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la verdad? Cristo nos dijo, yo soy la verdad. Estamos claros de que el Señor ha sido el todo para nuestra vida y no debe haber absolutamente ninguna duda de lo que Él es para nosotros. La Biblia dice que el que creyere, y creer en el Hijo de Dios, creer no solamente es decir, yo estoy seguro de que Cristo es la verdad, sino que practicar la verdad. El apóstol Pablo nos habla que aunque somos humanos y andamos en la carne, es algo que no podemos evitar, pero no podemos militar según los pensamientos ni tampoco los deseos de nuestra carne. Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Quiénes son los que soportan las tentaciones? ¿Los que andan en la carne? ¿Los que andan en el espíritu? Por supuesto que los que andan en el espíritu. Porque los que siembran para el espíritu, del espíritu cosechan vida y paz. Pero ¿quiénes son los que sucumben ante las tentaciones de la carne? Los que siembran para la carne. Porque el que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción y muerte. Parte de la corrupción de la carne es siempre inclinarse al error. Por eso el apóstol Pablo dice, no militemos según la carne, porque la carne por naturaleza es errática. Nuestra naturaleza humana es por naturaleza errática. Tenemos armas y no son armas naturales, no son armas carnales, sino que son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La mayoría de estas fortalezas no son como la que Josué y el pueblo de Israel se enfrentó. Fueron murallas, literalmente. Pero aún así, aunque las murallas eran elevadas, la Biblia menciona que las murallas de Jericó, un carro de a caballo podía pasar en la muralla. Era una fortaleza, un fortín impenetrable. La Biblia no refleja que Josué usó algún tipo de arma para tumbar esa fortaleza. La Biblia no refleja que un solo hombre haya tirado una sola flecha o hayan usado lanzas, algún tipo de mecanismo para hacer caer esas murallas. La única arma que Josué y el pueblo de Israel usaron fue gritar un gloria a Dios 7 vueltas y luego al final dice que todos gritaron gloria a Dios. Las armas de nuestras milicias pueden derribar fortalezas físicas y fortalezas espirituales, porque son operantes en lo natural y en lo sobrenatural. Parte de estas armas espirituales es derribar los argumentos de toda mente altiva, del que cree que lo sabe todo, del que cree que ya llegó al estado pleno, al nirvana, a la expansión de su cerebro y que ahora sí es el más sabio, es el gurú de la verdad. La Biblia dice que los hombres ante Dios simplemente son mortales y personas limitadas en cuanto a la sabiduría. La Biblia dice que la ciencia acabará. Y si la ciencia acabará, es porque el entendimiento de los hombres tendrá un límite. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué puede pararse frente al conocimiento de Dios? Nada. Que si Dios nos preguntara una entre mil, no pudiéramos responder ninguno. ¿Quién instruye a Dios? Ninguno de nosotros. Estábamos ahí cuando Dios trazó el círculo de la tierra. Había un gran debate en la antigüedad. La tierra era plana y otros decían que la tierra era redonda. Y la Biblia ya existía y ya decía de antemano que la tierra era un círculo. El hombre simplemente lo que hace es comprobar lo que la Biblia ya dice. La ciencia lo único que hace es comprobar lo que ya está escrito ahí, que el conocimiento de Dios es más que cualquier argumento humano. Cuando hablamos de argumento humano, hablemos de filosofía, hablemos de humanismo, hablemos de cualquier cosa o cualquier conocimiento que el hombre pueda llamar ciencia. Y dentro de esa ciencia encontramos lo que hoy vamos a estudiar. Una de las
las ciencias que encontramos hoy, la masonería. 1716 en Londres nace Asociación Secreta, ¿no? Uno de los hombres más grandes de la masonería es Albert Mackay. Él escribió Enciclopedia Libre Masónica. Estos movimientos, ¿no?, tienen como objetivo buscar la razón de la existencia. ¿Cómo vamos a encontrar la razón de la existencia? Vamos a usar la filosofía, vamos a usar todas las ciencias necesarias para entender. Y ahí encontramos dentro de la masonería, en el grado 33 se le puede llamar el soberano, el maestro iluminado. Esta persona ha desarrollado al 100% su mentalidad, haciendo activo el tercer ojo, que es la glándula pineal, y yo esto ya le he venido hablando, familiarizándolo con eso. Un sentido entre ellos más iluminado, ¿no?, para comprender todas las cosas. Se les enseña a los hombres que pueden ser co-creadores con Dios. Cuando usted llega al estado número 33, usted se puede imaginar eso, creerme co-creador con Dios. Yo podré co-crear con Dios. ¿Seremos nosotros co-creadores con Él? Jamás. A mí me dice la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. No dice que fue el arcángel Miguel con Él, ni el arcángel Gabriel con Él. Ahí está. Por la palabra de Él fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces votamos todos esos argumentos. En 2 Pedro capítulo 3, en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. La naturaleza de Dios, el carácter de Dios, es que Él es un Dios creador. Él creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. En la teología hebrea, en el carácter de Dios existen dos cosas: el Ansof y el Ensof. El Ensof es el poder creativo de todo lo visible, cuando Dios manifiesta su poder a través de todo lo visible. Romanos capítulo 1, el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, lo invisible de Él es el Ansof, lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar. La Biblia dice que Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, ahí hay que libertad. Libertad no es un estado que yo toco, pero lo siento. No le pregunto, ¿cuántos se sienten libres aquí? Y yo no le pregunto para que el que esté a su lado crea que usted es libre. No, usted dice amén porque sabe que es así, porque el amén significa así es o así sea. Yo me siento libre, yo no tengo ningún problema con nadie. En Proverbio 28, verso 1, que el impío corre sin que nadie lo persiga, porque no es libre. Es reo de los demás y de sus consecuencias, de su pasado, de su pecado, de sus errores y de su mal vivir. Pero la Biblia dice, mas el justo estará confiado como un león. ¿Por qué? Porque el justo practica la justicia y ante los ojos de Dios es hallado justo, y Dios pelea por él, y la justicia del cielo está con él. Por eso dice la palabra: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo que de Dios no se ve se hace manifiesto a través de su poder, porque dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Lo visible de Dios y lo invisible de Él, todo es manifiesto. El poder de Dios manifiesta los cielos, las estrellas, el mar, los ríos, la creación misma, los árboles, dan testimonio del poder creador de nuestro Señor. Mi cuerpo da testimonio de que soy creación de Él, porque cuando yo respiro, menciono su nombre, Yahweh. Ella es tan santo el nombre de Dios, que ni siquiera los labios nuestros se tocan para pronunciar su nombre. ¿No es grande el poder de nuestro Padre? Salmo 150, se cumple todo lo que respire, y literalmente así es. La masonería es una ciencia que busca la razón del existencialismo. ¿Cuál es el propósito del hombre? Llegar al estado más alto, pero únicamente en Dios podemos ser perfectos. Efesios capítulo 4, el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del masón. No, ¿qué dice su Biblia? De Cristo, porque solo en Cristo podemos llegar a ser perfectos. El que crea que puede llegar a ser perfecto lejos de Cristo, ni siendo el más bueno de los hombres, tendrá entrada al reino de los cielos. Al reino de los cielos no se entra por bueno, se entra porque la sangre de Cristo limpia y lava nuestros pecados. Únicamente
exactamente así. Si fuera por buenas obras, un montón de gente ya se hubiera ganado el cielo. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en tus delitos y pecados. No había nadie limpio. Romanos 3:10, no había justo ni a un solo uno. Pero la palabra dice que por gracia hemos recibido la salvación. Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia sois salvos. Y esto no es don de vosotros, y no es por obra para que ninguno se jacte. Yo soy bueno. Dígame usted. Muy bueno, ¿no? ¿Verdad que sí? Somos muy buenos. Solo Dios sabe lo que pensamos. Y usted me viene a decir a mí: yo soy bueno. Solo Dios sabe lo que guardamos en el corazón. Y usted me dice a mí: yo soy bueno. No podemos decirle a Dios que somos buenos. Bueno es Él. Él es santo y 3 veces santo. Para empezar, los masones aducen decir que no son una religión. Pero si no son una religión, ¿por qué a sus edificios le ponen templo masónico? Cuando un masón muere, hacen una ceremonia religiosa para entregarlo a la logia celestial. Los primeros 3 niveles de la masonería se le enseña que el gran arquitecto del universo tendrá galardones para aquel que viva una vida íntegra. Si no son una religión, ¿por qué cuando empiezan sus logias hacen una oración al gran creador del universo? Y al terminar también hacen una oración. Si eso no es una religión, dígame entonces qué es. Albert McCain escribe y dice que la masonería, la libre masonería, se requiere en creer en la existencia de un Dios supremo. El asunto es que ellos creen en un Dios. No precisamente toman la Biblia como fuente absoluta de la verdad. Porque para ellos, la Biblia, el Corán, el Ramadán, el Tripitraka, el libro de los Vedas o cualquier otro libro, ellos le llaman textos sagrados. Cualquier texto, cualquier libro, y ellos dicen: ahí está Dios y en esos libros habla Dios. No es cierto, porque la palabra de Dios no tiene nada que ver con el Corán. La palabra de Dios no tiene nada que ver con el libro de los Vedas y con ningún texto de cualquier hombre. Esto fue inspirado por Dios mismo, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra. Léase cualquier libro, usted se lo puede leer, y está muy bien que usted lea libros, que sea autodidacta, que sea una persona intelectual, que quiera saber y conocer. ¿Usted quiere ser sabio? Lea la Biblia. ¿Quiere ser santo? Practique la Biblia. ¿Y quiere ser salvo? Créale a la Biblia. La palabra de Dios es infalible y es inerrante. En los primeros 3 niveles de la masonería les enseñan que es importante creer en la existencia de un Dios. La orden de York es la orden, el grado mayor es llegar a ser un caballero templario. La masonería y su práctica secreta defienden ideas humanistas. ¿Qué es humanismo? Exaltación a la personalidad humana. Yo tengo una pregunta: ¿Cristo quiere que nosotros seamos exaltados o nuestra personalidad humana sea exaltada? No, de ninguna manera. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme. Dios no quiere que tú te gloríes. No, ¿por qué? ¿De qué tengo yo para gloriarme? Para empezar, el cuerpo que yo tengo tiene ciertas características que no me permiten gloriarme. ¿Por qué yo no puedo gloriarme? En primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Sembrar en corrupción es un cuerpo cuando muere. ¿Este cuerpo es corrupto? Sí, se corrompe. Porque cuando yo muero, este cuerpo se deshace, se pudre, se corrompe literalmente. Este cuerpo, por naturaleza, aunque estemos vivos, da corrupción. Cuando tú lloras, ¿qué sale de tu nariz? Moco. Sale mucosa. ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo? Desechando. Cuando tú llegaste allá, tendrá un cuerpo donde dice la Biblia que ya no habrá